en nuestra conferencia y me da el orgullo esta última vez de presentar a Claudio Reyes, que nos viene a presentar la charla de algoritmos. ¿Está por ahí, don Claudio? Ahí está. ¿Cómo está, Claudio? Aquí está. Bueno, ¿cómo estás, Carlos? Gusto saludarte. Un gusto. Voy a arreglar un poquito mi cámara. Sí. Bueno, mientras presentamos a Claudio, técnico nivel superior de mecatrónica, diplomado en programación, diplomado en inteligencia artificial, posee certificados en ethical hacking, entre otros, especialista con una ardua experiencia, más de 15 años en desarrollo de proyectos de ciberseguridad, pentesting, evaluaciones de seguridad, investigador en sistemas de salud y seguridad, y socio fundador de Eggframe S.p.A. y cofundador de la comunidad Level 0 Sec chileno. Adelante, don Claudio. Muchas gracias, Carlos. Gusto saludarte. También saludo a todos los que están asistiendo hoy día. Es un verdadero placer, un verdadero orgullo estar hoy día con ustedes. Y bueno, algo hoy día no podía estar, yo agradezco mucho la invitación que me hicieron también. Y vamos a partir con una pincelada nomás, en virtud al reto Gold que levantamos hoy día, ¿ya? Así que voy a presentar. Voy a presentar en mi presentación aquí, a ver. Si todavía no aparece la... Sí, todavía no aparece la pantalla, ¿eh? Compartir pantalla. Estoy toda la pantalla y nos vamos para acá. ¿Ya? Ahí estamos. Entonces voy a levantar la presentación. ¿Se ve la pantallita, no? ¿Sí? Se ve la pantalla. Perfecto. Bien, entonces partimos. La presentación del día de hoy se llama Algoritmo, una leve pincelada. Entonces, muchos agradecimientos también a los sponsors y a los colaboradores en esta organización. Y vamos, quiero compartir con ustedes algunas cositas. Y esto es una pincelada porque vamos a analizar también después al final el reto que levantamos en el CTF. Y vamos a revisar si hubieron respuestas. Yo ya vi y vamos a ver. ¿Ok? Los dejo con la duda. Primero, me presento, ya bien como dijo Carlos Montoya, tengo harto tiempo de experiencia, tengo el orgullo de ser fundador de Level 0 Sec, pero también yo soy docente de capacitación USACH, soy presidente del Centro de Estudio en Ciberseguridad e Inteligencia e Investigación en Defensa, el CECID. También fundador de Level 0 Sec, como ya había dicho, también soy gerente general de Green Services, una empresa que se dedica a reducir la huella de carbono en empresas aeronáuticas. Y también soy investigador en ciencias de la informática. Tengo publicaciones y una de esas publicaciones justamente nace este reto, porque en esa publicación se me pidió desarrollar un algoritmo para hacer el trabajo de, uno, disminuir el ancho de banda del tráfico de unas cámaras infrarrojas por el tamaño de los paquetes, y lo segundo era cifrar los datos. Y el algoritmo desarrollado, que se lo voy a mostrar al final, de ahí nace este reto, porque una vez que desarrollamos nosotros esto, empezó a crecer y ya tenemos un proyecto propio nacional de desarrollo de un algoritmo propio, ¿ya? Que viene a romper algunas barreras. Justamente lo que mencionaba don Carlos Montoya. Podemos hacer nosotros varias cosas, pero es muy difícil todavía en Sudamérica. ¿Ya? ¿Qué es un algoritmo entonces? La definición básica que ustedes
y que todos encontramos es que estamos hablando de algoritmo. El algoritmo en sí mismo se aplica para toda la vida. Entonces, todo lo que nosotros hacemos prácticamente es un algoritmo. Todo lo que aprendemos, desde calcular una simple suma, ¿cierto? Hasta la preparación de una cazuela. Entonces, cuando uno prepara una cazuela, tiene una receta. El algoritmo en sí mismo es la forma o la metodología de cómo hacer esa receta para que siempre quede exactamente igual. Ahí vienen los secretos de la cocina, ¿cierto? Los secretos de la abuela. El algoritmo en computación, en informática, ¿cierto? Es exactamente lo mismo en cuanto a que es una receta única, que puede ser replicable y que realiza, o sea, sirve para realizar una tarea específica, una sola vez. Cada vez que se le invoca a este algoritmo, realiza la tarea una sola vez. Usted no puede preparar 10 cazuelas con la misma receta. Tiene que invocar al algoritmo nuevamente para poder hacer la cazuela. ¿Ok? Y una de las condiciones que tiene es que cada algoritmo necesita o requiere una entrada y una salida. Y entre medio hay un proceso. Ese proceso es lo que, o sea, lo que hace que el algoritmo sea válido para algunas aplicaciones e inválido para otras. En unas va a funcionar y en otras simplemente no sirve. Por lo tanto, en simple, ¿qué es lo que es? El algoritmo informático es una serie de pasos predefinidos, ¿cierto?, que permiten resolver un problema que tiene una entrada y una salida definida. Es absolutamente imposible que yo cocine una cazuela si no tengo los ingredientes precisos para la cazuela. Si alguien de Latinoamérica es para cocinar, o sea, es una receta para cocinar siempre y exactamente lo mismo. ¿Ok? Bien, algoritmos hay muchísimos. Por ejemplo, este es algoritmo RCA, ¿cierto? Y tiene una forma definida diferente. Entonces, algunos algoritmos se van a caracterizar, perdón, se diferencian por sus características de diseño, como este algoritmo, por ejemplo, que en sí mismo responde a la receta del chef. Cómo se construye, cómo se utiliza y siempre va a ser exactamente igual. En este caso, el algoritmo RCA 2048, ¿cierto? Tiene que ver con una forma lineal de atacar el problema e ir disminuyendo en forma vectorial la dificultad de poder cifrar y a la inversa, descifrar, haciendo un ordenamiento estricto de los datos, ya por orden de buffer, es decir, por orden de entrada, y una vez que el dato entra, ¿ya? O el componente entra, la variable, el algoritmo, ¿qué es lo que se encarga? De respetar ese orden específico y mantenerlo almacenado para que después, cuando se vaya a descifrar, hacerlo a la inversa para obtener el mismo resultado. El resultado debe ser unívoco, es exactamente el mismo que se almacenó. ¿Ok? Entonces, dentro de las características, uno puede encontrar estas que son sumamente interesantes de analizar. No tenemos tanto tiempo como para darle una vuelta, pero sí hay un pequeño resumen ahí. Son arbitrarios. Es decir, yo como desarrollador y diseñador del algoritmo, yo hago que funcione como a mí me da la regalada gana. Bueno, en realidad no tanto así, ¿eh? Pero tiene que ver cómo yo obtengo el mejor resultado posible de acuerdo a cómo puedo resolver el problema. De ahí vamos a ahondar en ese tema un poquitito. Segundo, son condicionales. Siempre van a responder a una lógica de cumplimiento de una condición sí, entonces, no, entonces. Sí, haga esto, y si no, haga esto otro. Lo otro es que estos algoritmos, ¿ya? También son sustitutivos, siempre. Todos los algoritmos de cifrado y encriptación cambian el contenido del mensaje original y lo sustituyen por un resultado
o por alguna otra componente de diferente valor y diferente peso. Hay muchos algoritmos, hay algoritmos muy básicos como por ejemplo el algoritmo que se utiliza para cifrado César, que es simplemente cambiar la letra que tiene el mismo peso en byte, pero tiene otra significación, y eso hace de que de alguna manera se ofusque el contenido y sea ilegible mientras yo no conozca la clave. ¿Qué es lo que es la clave? La clave es un conjunto de caracteres que me permiten descifrar la sustitución. Algo así, ¿ya? Hay algunas otras cosas que también hay que aclarar después más adelante. Son secuenciales. Siempre el algoritmo secuencial, o sea, siempre va a ser secuencial porque debe respetar el orden, primero, de cumplimiento del algoritmo, el proceso de cocinar la cazuela o cocinar el pollo al horno, siempre va a ser el mismo para mantener la misma receta, el mismo sabor y que la familia o los clientes queden todos felices. La Coca-Cola cocina o prepara químicamente de una misma manera desde el año 1800 y algo la Coca-Cola y no ha cambiado la fórmula, excepto por las otras variantes, pero es la misma receta, ¿ok? Lo que se busca es que cuando se ordene secuencialmente, el contenido resultante al final, cuando se descifre, no se altere y no se cambie ni un ápice o ni un bit. Si se altera algún bit, ese inmediatamente pasa a ser un problema. Entonces, por ejemplo, el que está aquí es algoritmo Diffie-Hellman, es uno de los más utilizados, uno de los más mencionados, es uno de los más utilizados. Hay una herramienta que todo profesional de la informática conoce, que es el SSH, ¿sí o no? Que es Security. Su cifrado utiliza Diffie-Hellman y tiene una particularidad que usa una clave simétrica, ¿ya? Entonces, de ahí vamos a hablar de las claves simétricas y asimétricas. ¿Por qué? Porque tienen una importancia radical. Entonces, Diffie-Hellman, ese algoritmo utiliza para hacer el cambio de hacer la sustitución de su contenido, lo que va a buscar es generar un número aleatorio difícil de descubrir, de descifrar, ¿cierto? Y que va a ser secreto en una parte, y ese algoritmo va a generar un cálculo matemático sobre el valor de la variable, de las variables que se someten dentro del contenido, del mensaje. Yo tomo el mensaje, genero un número aleatorio y después, ¿qué es lo que hago? Tomo el valor del módulo, ¿cierto? De un número primo que es largo y después de eso, ¿qué es lo que hago? Encripto el mensaje. Guardo todo lo que hay dentro y lo cifro. Cuando lo envío hacia el otro lado, perdón, es asimétrico, me equivoqué, disculpen, ¿eh? Cuando llega al otro lado, se busca otro número primo. No tiene, este algoritmo no permite conocer, no viaja el valor del número primo para descifrar y generar el cálculo. Por lo tanto, se calcula y se empieza a buscar el valor del número primo con el cual se descifra y empieza a probar valores hasta que descifra la llave y encuentra el mensaje. Dentro de esos hay algunos secretitos que tiene ahí el sistema, que tiene una flag de error que le permiten descifrar, ¿ya? Entonces, la complejidad va a depender de cómo cocina la receta el chef. Algunos ocupan cálculos matemáticos como el Diffie-Hellman y otros simplemente hacen sustitución. Algunos sustituyen carácter a carácter y algunos sustituyen un carácter por un grupo de caracteres y otros utilizan una forma muy diferente, que es tomar un grupo de caracteres
y transformarlos en uno solo. ¿Ya? Se llama cifrado por grupo de caracteres. Entonces, hay otros tipos de características que tienen los algoritmos de cifrado, que es por naturaleza. Su naturaleza debe cumplirse siempre, no importa las otras características, no importa características de diseño, no importa el tipo de dato que maneja, no importa el tipo de cifrado que maneja, perdón, el tipo de cifrado no, la forma del proceso de cálculo de alguna llave. Eso se denomina orden y precisión. ¿Qué es lo que pasa con estas características? Que todos son ordinales, es decir, manejan los inputs con estricto orden, como les comentaba en el tema de Diffie-Hellman, ¿cierto? Entonces, estricto orden de colocación, es decir, donde viene el carácter, se reemplaza en la misma posición, no se hace un random, porque eso aumenta la dificultad, pero no solamente la dificultad en sí mismo, porque lo que se busca es que sea difícil de descifrar, pero esa dificultad va a agregar porque va a haber que ordenarlos. Y el orden significa aumentar la carga en proceso. Por lo tanto, una de las características de que sea ordinal es disminuir la carga de proceso para que la forma de hacer el cifrado o de hacer el cambio de o la sustitución o el cambio de variable sea lo más rápido posible. ¿Ok? Para eso se le agrega complejidad al cambio de variable y a la transformación de la variable y al cálculo de las llaves, pero no se desordena. Eso es natural. Lo otro es que la precisión tanto de los valores de las asignaciones de las posiciones y los volúmenes del input, ¿cierto? Se van a respetar siempre con exactitud y estas variables van a ser almacenadas en algunos algoritmos. El valor del peso de la llave se almacena. El valor del peso del dato se almacena. ¿Para qué? Para el momento de descifrar se conozca el contenido y sepa que hay un error. Por ejemplo, a ver, dentro de los algoritmos de cifrado, ya tienen el mismo comportamiento con los algoritmos de transporte de datos. Por ejemplo, el protocolo TCP, a diferencia de UDP, que no revisa si acaso hay errores, no recibe mensajes ni envía mensajes de errores cuando se recibe un paquete con defecto. En cambio, en TCP sí se recibe un error cuando un paquete viene discontinuo, viene incompleto o viene con algún error de dato, ¿ya? Por múltiples razones. Entonces se pide porque llega o viene el número de cálculo de la cantidad y el peso. Entonces, si hay algún error, ese paquete se vuelve a pedir. En el caso del cifrado, pasa lo mismo, pero no en todos los algoritmos. No todos utilizan esta técnica, ¿ok? Pero sí se garantiza al momento de hacer la transformación, al momento de la lectura y de la asignación de las posiciones, se asegura que en el descifrado, ¿ya?, se respete la precisión. Me quedó ahí un error con la U. Características naturales, finitos y definidos. Son finitos, significa que el proceso de transformación o de recepción de input no puede ser eterno. Debe cerrarse el ciclo del algoritmo. Tiene un inicio, tiene un fin. Si no se cumple, entonces ese algoritmo no es algoritmo. Pasa a ser otra función que puede corresponder a algún otro tipo de característica, como por ejemplo algún ciclo while, ¿cierto? Un ciclo for, que puede estar esperando continuamente una entrada. Pero en este caso, el algoritmo tiene un inicio y tiene un fin. El algoritmo que estamos viendo ahí es el algoritmo SHA o SHA, Secure Hash Algorithm. Entonces, este es uno de los algoritmos que utiliza la Agencia Nacional de
de seguridad de Estados Unidos, ¿ya? Y prácticamente está considerado uno de los algoritmos más seguros y más utilizados por su velocidad de interpretación, su velocidad de descifrado, ¿ya? Es altamente utilizado. Y este algoritmo, si ustedes se dan cuenta en la figura, recibe un input, ordena y le otorga posición, y una vez que le entrega posición, los asigna a un módulo, hace el cálculo de mayores y menores, selecciona si acaso son caracteres o son números, y luego les entrega un valor posicional, intercambiando el valor original por un sustituto cifrado, ¿ya? Pero preserva el valor. Por lo tanto, la precisión se cumple y además es finito, porque el proceso termina cuando se termina la cantidad de elementos que permite entrar cada uno de los hatch, de acuerdo al largo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Bien, si quieren las van colocando ahí. Yo no estoy viendo el chat mientras tanto, pero colóquenla y de ahí vamos a ir conversando sobre sus preguntas, ¿ok? Vamos a hacer esto bastante rápido porque la idea es que terminemos y podamos ver el algoritmo del reto, ¿ok? Ahí le vamos a dedicar unos 5 o 10 minutitos a descifrarlo. Va a ser bastante rápido. Se van a dar cuenta que era muy simple. Bien, además de eso son concretos. Las instrucciones no son ambiguas, no se puede comportar de distinta manera con un mismo input, ni tampoco puede entregar un diferente output, una salida diferente, a un mismo tipo de entrada y a un mismo tipo de proceso. Por lo tanto, no hay ambigüedades de diseño y eso es una característica natural. ¿Ok? Otra cosa, de acuerdo al tipo de algoritmo también se declaran algunos métodos. ¿Cuáles son los métodos? ¿Acaso son cuantitativos o cualitativos? ¿Ya? La diferencia entre estos dos es si acaso se realiza un cálculo matemático de contabilidad, ¿cierto? Sí, como por ejemplo el algoritmo de Diffie-Hellman, que realiza un cálculo cuantitativo. Toma el valor y lo transforma en números y saca módulos, ¿cierto? Genera una llave con un módulo y de ahí cifra el resto. Y el cualitativo es de acuerdo a qué tipo de dato tiene. Acabamos de ver nosotros el algoritmo de el SHA, ¿cierto? Y ese algoritmo es un algoritmo cualitativo. Toma el valor, toma el tipo de datos, si un carácter, si un número, los ordena de mayor a menor, ¿cierto? Y los coloca y le almacena la posición inicial. Aparte de eso, si acaso son computacionales o no computacionales. ¿Qué significa esto? Suena raro porque todos se procesan en computadores. Ya, esto significa si acaso requiere de proceso de CPU para cálculo matemático, como por ejemplo el mismo Diffie-Hellman. Diffie-Hellman necesita proceso de cálculo. En cambio, hay otros algoritmos, como por ejemplo el algoritmo DES, que toma o sea, toma el input, lo desmembra, lo separa, hace un sort, lo separa en grupos. Cuando detecta un grupo conocido, lo reemplaza. No necesita procesamiento de cálculo. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Simplemente una comparación de caracteres y sustituye. A pesar de todo, DES era o sigue siendo uno de los algoritmos más utilizados. La variante 3D le entrega un poco más de dificultad, más que nada por el volumen de manejo, pero sigue siendo la misma técnica del reemplazo. Al ser más grande el paquete, significa que la dificultad radica en encontrar grupos similares que respondan al descifrado, al mensaje dentro del cifrado. Entonces, más que nada es como una especie de ofuscación por volumen, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera es débil. Es débil el algoritmo por sustitución.
a menos que maneje una clave simétrica secreta, no compartida, y que los dos, tanto el receptor como el transmisor, esta clave secreta, la almacenen bajo 10 llaves, ¿ya? Es decir, la seguridad de la seguridad de la seguridad. ¿Ok? Bien, entonces, además, aquí tenemos una cosa que yo creo que les va a agradar a ustedes y va a levantar un poquitito de debate. También hay algoritmos separados por el tipo de filosofía. Esto lo encontré muy encachado. Después, cuando el material que he subido, les voy a compartir un documento que me pareció muy bueno, brillante por el enfoque de un alumno de la Universidad Adolfo Ibáñez, que lo hizo como examen de grado doctorado, y su enfoque es brillante. Me gusta. Lo quería compartir, pero no lo encontré. Cuando lo encuentre lo voy a compartir con ustedes y lo vamos a dejar levantado después también en la resolución del reto. ¿Ya? Ahí para que vean la filosofía. Me gustó mucho el enfoque. Dentro de la filosofía se separan en algoritmos éticos que consideran las consecuencias. Ahí me quedó una repetición, las consecuencias durante su uso, y es por diseño. Disculpen ahí, pero me quedó 2 veces la palabra consecuencias. Tengo ese problema que a veces me concentro demasiado y repito, ¿ya? El ético está diseñado para respetar normativa, y estamos hablando no solamente del cifrado, el cifrado es una herramienta, pero el algoritmo en sí mismo es todo tipo de comportamiento programado dentro de un software, dentro de un hardware, dentro de un equipo electrónico, todo lo que se hace de manera ética, respetando el ordenamiento jurídico, respetando también el derecho a la privacidad, etcétera, etcétera. No ético, la Skynet. Algoritmos que no consideran consecuencias, son diseñados como herramientas, pero realizan acciones que no se rigen por normas éticas. Ahora, vamos a detenernos aquí. El algoritmo es una herramienta, como cualquier otra. Y siempre va a depender de quién lo programa, va a depender quién lo diseña y cuáles son sus motivaciones. Por ejemplo, la utilización de una herramienta como un cuchillo en las manos de un chef es una herramienta que genera arte culinario. Pero en las manos de un asesino es un arma. Lo mismo pasa con Nmap, una de las herramientas más utilizadas dentro de la ciberseguridad. Nmap en un sombrero blanco, en un hacker ético, en un pentester, en un red teamer, ¿cierto? En un blue teamer, en un auditor, utiliza Nmap, lo usa para su propio beneficio y para el beneficio de la institución y para descubrir vulnerabilidades, ¿cierto? Brechas, hacer análisis y auditoría. Pero en las manos de un grupo APT, una amenaza persistente avanzada, eso es una navaja, es un cuchillo, y a veces ni siquiera eso, a veces es una ametralladora, ¿ya? Entonces, la ética nunca va a depender de la forma de programar, ni de las características naturales, ¿cierto? Las características de diseño, no dependen de eso. Dependen siempre del uso. Por lo tanto, dentro de esta mirada filosófica, que no solamente la comparte este muy buen profesional de la Universidad de Adolfo Ibáñez, sino que también lo comparten muchas personas que están preocupadas de la ética del uso del software. Entonces, dentro de eso, si ustedes se dan cuenta, hay un algoritmo que se utilizó muchísimo de inteligencia artificial para determinar tendencias de conducta, ¿cierto? Tendencias de comportamiento. Estamos hablando de algoritmos, no solamente de cifrado. Yo estoy tomando el cifrado como el ejemplo perfecto, porque la mayor cantidad de algoritmos reutilizables dentro de la ciberseguridad son los de cifrado. Pero en todo hay algoritmos, de comportamiento, todo. Este algoritmo tiene que ver con Cambridge Analytica. Todo depende de cómo uso. Aquí estamos hablando de un uso del diseño de un software como herramienta
pero del cual se vulneraron derechos, derecho a la vida privada, ¿cierto? Derecho al pensamiento libre, a la libertad de conciencia, etcétera, etcétera. Todo por el vil dinero. Entonces, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero yo en mi foro interno lo encuentro muy lógico clasificar estos algoritmos dentro de la filosofía para hacer después posteriores análisis y posteriores investigaciones. Cuando se está desarrollando la inteligencia artificial hay mucho temor sobre el uso de los algoritmos de inteligencia artificial por las consecuencias, no por el desarrollo de tecnología, por las consecuencias. Por lo tanto, agregar este vector al desarrollo de software, de desarrollo de algoritmos, colocando las componentes de protección, yo creo que estamos en un buen pie de avance. Me gusta mucho. Si alguno no está de acuerdo conmigo y no concuerda conmigo, muy bien, me fascina que no concuerden conmigo. ¿Ya? Bien, método de diseño. El método de diseño, primero, hay muchos métodos de diseño. Estos que están acá son algunos nomás, hay otros más, hay otros. ¿Ya? Yo tomé estos porque en realidad son bastante decidores para los que trabajamos en ciber. ¿Ya? Algoritmo greedy, ¿ya? El greedy toma algún conjunto de datos, ¿cierto? Los selecciona los candidatos y hace una especie de sort, ¿ya? Cuando encuentra los candidatos, empieza a buscar un orden racional y calcula la solución del problema del ordenamiento. Entonces, esto es para ordenamiento de datos. Cuando yo hago un algoritmo de cifrado, tengo que tomar en consideración el input, ver si el algoritmo cumple con algunas condiciones. Algunos algoritmos toman el concepto de ordenamiento, como el mismo Diffie-Hellman, para posicionar, como el mismo SHA. Bueno, el Diffie-Hellman también, ¿ya? Los ordena. Hay otros algoritmos, ¿ya? El algoritmo AES, el algoritmo RSA, ¿cierto? Hay otros algoritmos más, pero yo tomo estos ejemplos porque estamos con un tiempo muy acotado, ¿ya? Algoritmos paralelos, ¿cierto? Hacer el paralelismo de tomar un grupo de set dentro de datos, ¿cierto? Y hacer procesos paralelos para encontrar solución la más viable, la más óptima y la más rápida en proceso. Para eso se usa el paralelismo, ¿ya? Para encontrar soluciones óptimas. Algoritmo de probabilístico, ustedes yo creo que deben conocerlo, algoritmos, por ejemplo, para hacer el cálculo de cuáles son los números primos que se acercan mucho más a la solución del mensaje enviado. Eso se utiliza en el cifrado SHA para, Diffie-Hellman para SSH. Disculpen mi. Y hay otros más de estos determinísticos, está el no determinístico, significa que tengo una solución, ¿cierto? Divide los datos, ¿cierto? Toma la información y ve si acaso el resultado es ideal. Para que sea determinístico, el resultado siempre tiene que ser el mismo, la llave va a ser siempre la misma, es decir, está todo predefinido y es ese tipo de algoritmo en temas de cifrado de datos es muy débil, ¿ya? El no determinista es cuando yo tengo una solución y no sé y no conozco al otro lado lo que me va a salir. No determinístico, vimos el Diffie-Hellman, no sabe lo que envía, no sabe cómo se calcula el número primo para después sacar el módulo, ¿cierto? O sea, perdón, para sacar el módulo del primo, no lo considera. ¿Ya? Se tiene que determinar. ¿Ya? El divide y vencerás generalmente se utiliza en sorting, se usa tomar set de datos, ¿ya? Y estos entre sí ir ordenándolos desde afuera hacia adentro y subdividiéndolo hasta cuando encuentro un valor ya más atómico del dato, ¿cierto? Y ahí yo ya puedo considerar el resto como un todo,
pero cada uno en forma individual. Por eso voy tomando la trama de datos o el paquete y lo voy cortando en pedacitos. La idea es, o lo más utilizado es dividir por la mitad. Después la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad, ¿cierto? Y así hasta llegar al dato más atómico, y ese dato atómico, conociendo la posición, se cifra. ¿Ya? Miren, otro error tengo dos veces. El heurístico es descubrimiento. Todos hemos escuchado hablar del heurístico sobre los algoritmos de detección de virus, ¿cierto? El heurístico es eureka, viene de eureka, descubrimiento, el descubrirlo por el comportamiento, ¿ya? Descubrirlo por alguna señal, algún indicio, alguna huella, alguna marca. En el caso del algoritmo de cifrado, yo no conozco algún heurístico, no es tema de adivinanza, porque el heurístico tiene la componente de que necesita un comparativo, ¿ya? Si tomásemos, por ejemplo, el tema del algoritmo DES, podría decirse, entre comillas, como que es heurístico, no, un poquitito así, porque en sí toma un grupo de datos, busca si acaso hay algo que se compare, y tiene que descubrir el que se compara, pero en realidad es una comparación, nada más que eso. ¿Ya? El heurístico va más por el proceso, por el dato en sí mismo, y ver el resultado del proceso para compararlo con los resultados obtenidos y conocidos. Es más complejo. ¿Ok? Y algoritmos de ramificación y acotación. Los de ramificación y acotación toman este algoritmo, ¿qué es lo que hace? Toma el problema y lo va bifurcando de una manera en que cada una de las resoluciones independientes se toman diferentes soluciones para un mismo problema, y esto va ramificando en resultados verdaderos y falsos, verdaderos y falsos. Por lo tanto, va haciendo de que al final se tome el último hasta donde llegue verdadero, y cuando ya no haya una ramificación y las dos ramificaciones sean falsas, significa que ese es el límite final y esa es la solución más óptima para el problema, ¿ya? Y el vuelta atrás o go back es simplemente tomar un problema y empezar a desmenuzarlo en un comportamiento, ¿cómo se llama? Retrospectivo, ¿ya? En cuanto al proceso, es decir, tomar el proceso, tomar el dato o tomar el problema y empezar en forma recursiva a buscar de dónde viene el dato anterior, el comportamiento anterior, ¿cierto? Para descubrir así una forma de optimizarlo y tener un resultado de proceso o en un algoritmo que en sí algoritmos de cifrado por tipo de llave. Aquí creo que ya esto es más conocido, ¿cierto? Porque es de uso común. Todo el mundo sabe qué tipo de llave se utiliza en ciertos tipos de cifrado, encriptación, ¿cierto? Por el uso. Entonces nosotros sabemos que una página web carga una llave, ¿cierto?, pública y una llave privada. Sabemos nosotros que el correo electrónico tiene una llave pública y una llave privada, ¿cierto? Por lo tanto, el algoritmo, ya cuando se divide en el tipo de cifrado, ¿cierto? Perdón, por el tipo de llave, solamente hay dos: asimétrico, ¿cierto? Y simétrico. Y el asimétrico, ¿ya?, o encriptación simétrica, son aquellos donde usan claves diferentes tanto para, eh, ¿cómo se llama?, para cifrar el dato, para enviarlo, y el otro extremo
se utiliza una llave diferente para descifrarlo. Este algoritmo es más complejo porque las dos llaves son diferentes. ¿Ok? Cuando se comparten las llaves públicas es simétrico, y cuando no se comparte la llave privada, pero se utiliza una llave privada para descifrar, es asimétrico. ¿Qué tiene esto de bueno? Ahí está el input abajo, permite proteger el algoritmo. Es decir, no sé cómo se obtuvo la llave, por lo tanto yo no sé qué tipo de algoritmo ni cuál es el proceso al otro lado. No conozco el tipo de llave y no sé cómo se cifró, no sé cuál es la llave pública, perdón, conozco la llave pública, pero no conozco la llave privada. Por lo tanto, estoy protegiendo el algoritmo. Aparte de eso, protege lo que se llama el momento de consenso, es decir, cuando los dos sistemas están de acuerdo y se descifran en sí y entablan la comunicación. ¿Por qué? Porque se descifraron. ¿Ya? El que envió el mensaje, y el que está al otro lado, el receptor, entendió el mensaje que le está enviando y lo acepta. ¿Ya? Hay consenso en el resultado y se entabla la sincronización, y después de la sincronización, la conexión. ¿Ok? Y aparte de eso, la clave, siempre la clave pública, se va a compartir. Es la llave privada la que me permite descifrar. La llave pública permite hacer la comunicación. ¿Ok? Bien, y a diferencia del simétrico, son aquellas que utilizan la misma clave para encriptar y desencriptar los mensajes. El algoritmo simétrico, en ambas partes se tiene la misma llave. ¿Alguno de ustedes podría dar un ejemplo de algoritmo simétrico? ¿Se acuerdan? No estoy leyendo los mensajes, déjenme ver, a ver. No veo los mensajes. No veo. No veo mensaje. Ya. Bien, entonces, a grosso modo, tipo de algoritmo. Una pincelada. Esto es una pincelada. Bien, entonces, creo que estaríamos listos. Vamos a dejar aquí. ¿Y qué les parece? Tomé el tiempo que se me determinó. Sí, muy bien. Algoritmo AES, Sergio. Muy bien. Clave simétrica. Perfecto. Perfecto. Era importante decirlo. Era importante decirlo. ¿Ya? Muy bien. Romy, ¿estás por ahí? Yo ya estoy listo. Era una pincelada, así que me disculpan. Yo sé que alguno a lo mejor quedó con un poquito poco, pero era solamente un barniz. ¿Ya? Así que muchas gracias por la invitación, Romy. Muchas gracias. También de esa, ahí está. Se demoraron un poquito en responder, pero... Sí, pero respondieron. Muy bien. Muy bien. Bien. Romy. Lo que nos convoca. La que nos convoca. ¿Sí? Ya. En el Maule CTF tuvimos el honor de tener un reto creado por ti, por tu fundación. Muchas gracias. Y no sé si es que alguien habrá logrado quebrar ese reto. Bien. Voy a mostrar la evidencia. Esto se tiene que mostrar la evidencia, porque así no cabe ninguna duda, ¿cierto? Yo voy a mostrar mi correo electrónico. Aquí está. Entonces, para que vean que solamente uno pudo lograr hacer algo.
fue don Vicente Flores. Solamente uno. No sé, me gustaría que dejaran en los comentarios si acaso estaba muy complejo, si acaso era muy difícil, qué complejidad encontraron. Yo levanté el reto a las 10 de la mañana. Sí. Y don Vicente Flores mandó el mensaje a las 14:23. Y quiero que vean el contenido. Él me envía el resultado. Yo ya lo testé, ya lo revisé. Y aquí está el resultado. Perdón, se me abrió la otra ventana, pero aquí está el resultado. Él envía algoritmo de encriptación en Python. No importaba el tipo de lenguaje. Y les voy a comentar cuál es la lógica que utilizó don Vicente. Y me gustó mucho su punto de vista, me gustó, pero enormemente, su agudeza, porque era solamente leer el enunciado. Yo con don Vicente no tengo ningún tipo de relación, ¿ya? No compartí la información con absolutamente nadie. Sin embargo, él encontró una forma, un método, de poder hacer cifrado. Ahora, él encontró la manera de cumplir los requerimientos. Voy a levantar los requerimientos del reto, que están acá, publicados, ¿cierto? Entonces, déjenme levantarlo, que lo tengo en bloc de notas. Y acá está, para que esto quede, pero absolutamente transparente. ¿Ya? ¿Dónde estás? Que no te veo. Reto, problema Marte. Aquí está. Lo voy a abrir porque lo tengo aquí. Entonces, este es el mismo que ustedes recibieron. De hecho, lo que tenemos está en el publicado. chat en este momento. ¿Okay? Está viendo la presentación ¿Lo por tienen? YouTube. ¿Cómo? Vicente está en este momento hablando por YouTube y dice, acá estoy, profe. Ah, fantástico, es que no me llegan a mí las comunicaciones de YouTube. No lo tengo porque estoy viendo la pantalla de StreamYard. Me disculpan, porque discúlpame, Vicente. Mis felicitaciones, pero lamentablemente debo decirlo de inmediato. ¿O querés que lo diga después al final? Si está bien o está mal. Bien. El reto. Tengo dos cámaras. ¿Ya? Tengo dos cámaras y estas dos cámaras, déjenme, voy a levantar inmediatamente el documento para que ustedes vean de dónde viene esto. ¿Ya? Acá está el documento de la investigación. Déjenme un poquitito. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí está. Descargas. Artículo banner DPI. Aquí está. Lo voy a mostrar de inmediato. Denme un segundito. Porque... ¿dónde está? Ahí lo voy a buscar. Bien. Dos cámaras infrarrojas de ultra alta resolución, ¿cierto? En 8K. 8K, estamos hablando de un peso mayor a los 30 megas por paquete. En cada uno se trabaja estas cámaras para bajar la resolución, para tomar solamente el dato componente y se registran al mismo tiempo eventos en el planeta. Y esas imágenes se toman, se calcula porque se realiza el envío de un paquete que con dos cámaras es 3D, ¿ya? 8K, 3D, se suman estas dos, se deja un algoritmo simple para después, por un algoritmo simple, se mezclan estos dos, y una vez que se mezclan, se separan estas dos imágenes cuando llegan a destino, y se vuelve a recomponer el 3D. El objetivo de mezclarlo es bajar el peso, pero aún así es demasiado pesado, el buffer se satura, ¿cierto? Y genera todos estos problemas que, utilizan mucho ancho banda, utilizan mucho almacenamiento, utiliza y satura la memoria que de alguna manera se mal calculó. Difícil que suceda, pero generalmente pasa en el desarrollo del proyecto. Ahora, ¿qué pasa? Que el dron que tenía esta imagen quedó
sin control y quedó posada dentro de un cráter ahí, el cráter Lebu. Después de eso, ¿qué es lo que pasa? Que el control de emisión obliga o pide que se llame se llama a buscar la solución del problema, porque se dan cuenta de que el sistema se va a caer. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos? Primero, que el algoritmo que reemplace utilice el mismo razonamiento. No dice que utilice AES y DES. El razonamiento es diseño. Diseño, es decir, que sea simétrico en el caso de los dos, pero que además utilice procesamiento de grupo. Ya aquí tengo un indicio de cómo yo voy a procesar el dato que me van a entregar para yo poder hacer el trabajo. Lo otro que se me está pidiendo es que el resultado debe ser exactamente al buscado en las muestras de los ingenieros. ¿Por qué? Porque el dato de entrada que reciben tiene un peso estándar y a la salida el dato debe ir disminuido en un porcentaje. De hecho, este algoritmo o este trabajo era más complejo. Yo le colocaba 3 iteraciones. De hecho, yo lo tengo con 3 iteraciones y el tamaño que con este algoritmo se logra tener es disminuir el peso del paquete prácticamente en una iteración en un 48%. Y en una segunda iteración me quedo con un paquete del 22% al 25%. Y en una tercera iteración de sustitución, que es la técnica que utiliza DES. Por sustitución, simplemente yo tomo el paquete, le hago una tercera iteración y me quedo simplemente con un paquete que pesa pocos kilos. Por lo tanto, si yo tengo un paquete de un 100% en cantidad de megas por paquete y yo lo transformo en pocos kilos, significa que estoy disminuyéndolo prácticamente casi un 1000% multiplicado por la cantidad de megas. Significa que yo lo estoy disminuyendo. Si el paquete pesa 16 megas, ¿cierto? En este caso, el paquete acá pesaba 16 megas, el que tenía que construir, y daba exacto 16 megas, de acuerdo a los requerimientos, y el resultado es de 9 megas, 9,7. Por lo tanto, la optimización es del 40% en la primera iteración. En la segunda y en la tercera, esto se transforma en pocos kilos. Pocos kilos. ¿Ya? Por lo tanto, comprime y cifra, utilizando la misma lógica. Ahora, ¿qué es lo que se entrega? Se entrega una muestra. Una muestra. Esto es el formato. Significa que tiene que estar comenzado por estos códigos que no sabemos qué es lo que es. Puede ser el código del tipo de video o el tipo de descifrado al otro lado, más la terminación en 040, que puede ser posición de píxeles, puede ser lo que sea. Da lo mismo. Y lo que se debía descifrar, mejor dicho, no, considerar para generar un paquete de 1 millón de datos, era simplemente sustituir esos que están acá, y para eso bastaba, chuta, no he abierto el cáliz, de un momentito, mientras yo termino esto, me dan 5 minutitos y lo vamos a descifrar de inmediato. Yo les voy a mostrar, no lo vamos a programar obviamente, pero sí les voy a mostrar el resultado y ustedes van a decir que era fácil. Bien. Entonces, lo otro que pasa es que se está pidiendo que la muestra, una de las muestras, en una posición arbitraria, cualquiera, debe tener este resultado. Si yo pienso en el algoritmo DES de procesamiento grupal, esto cae por su propio peso. ¿Qué se imaginan ustedes que va a pasar ahí? Lo que había que hacer aquí era generar el grupo de 1 millón, tomar una pequeña muestra, dejen que se abra un poquitito por favor
¿ya? Tomar una pequeña muestra era muy simple y había que sustituir. ¿Por qué? Porque al transformar esto, me daba este paquete al millón y pesaba 16 megas. Y al hacer la transformación de esto por sustitución, me tenía que dar esta. ¿Dónde estaba el gran secreto? ¿Dónde estaba el gran secreto de esta forma de construir el dato? En los hints que yo les puse y en la forma del cifrado. La forma, más que nada el razonamiento lógico. Entonces, yo les di a ustedes, de hecho, yo tenía para darle 2 hints, pero le terminé dando 4 en el reto. 4. Dentro de esos 4, habían algunos datos que eran muy significativos, como por ejemplo, no había que generar un sistema de descifrado, porque el descifrado es trivial, es hacer el proceso a la inversa, ¿ok? Como es simétrico, entonces la clave de encriptación era una clave simétrica, y esa clave simétrica había que buscarla. Ni siquiera había, y era solamente un tema de intuición. Solamente un tema de intuición. ¿Por qué? Porque en la muestra yo tengo aquí cierto grupo de letras. Y aquí al final tengo una D mayúscula. Tengo una A. Si uno construye, ya voy a colocar aquí, perdón, ya, ok. Lo quiero arrastrar. No va a arrastrar jamás, ¿cierto? No va a arrastrar jamás, a menos que cumpla el algoritmo necesario para habilitar el arrastre. Entonces, voy a colocar, obviamente Cali, pero mi contraseña no quiero que se compare. Aquí. Así. Había simplemente que hacer el cálculo. Ronnie, ¿tú tienes ahí el reto en la página del CTF? Para que me den los otros int, por favor, que estaban ahí. Dame un segundito. Sí. ¿Comparto Bien. la pantalla? Sí. Ah, un segundo. Es que lo tengo que colocar bien visible de nuevo. Entonces este es el gold. Fíjense en lo que les voy a mostrar. ¿Ya lo tiene? Casi. Miren, casi. Ok, fantástico. Miren, era simplemente utilizar la herramienta Crunch o podían haber usado cualquier otra, da lo mismo. Y ustedes contaban los caracteres, son 15 de largo, ¿cierto? No sé si se ve. 15 de largo. ¿Dónde lo estás presentando, Romy? Ahí. A ver, déjame ver. Sí, ahí se ve. Sí se ve. Entonces, vamos, ahí están los hints, ¿cierto? Déjame ampliarlo yo porque no lo estoy viendo bien. Entonces, en el primer hint, para la primera POC, yo le estoy diciendo a ustedes que consideren el reemplazo del número 50. Si encuentra un grupo que es equivalente al 5,0, lo reemplace con la Q. Si es equivalente al 60, lo reemplace con la R. Si es equivalente al 90, lo reemplace con la U. Si es equivalente a la B, lo reemplace, si son 3 ceros, lo reemplaza con una B. Y ahí está la B. Significa que cuando llega el algoritmo, toma estos últimos 3 ceros, estos 4 ceros, y los puede tomar de aquí para allá,
o de aquí para acá. En este caso, en esta muestra, caía de cajón, que era los últimos 3 ceros. Perdón, aquí. Que eran los últimos 3 ceros. Ya tienen inmediatamente el valor de la B y ya tienen la racionalización de la lógica de sustitución. Aquí hay una A. Significa que si yo estoy cambiando por caracteres, en el siguiente hint, si no eran capaces, decía, comience la secuencia con el 10, con la A. Y el tercer hint, ¿cierto? Que la última secuencia es la P. 49 es P. Después de la P viene la Q y el 50. 49, 50. Y desde el 50 se cuenta de 10 en 10 hasta el 90, sin considerar el 70 ni el 80. Significa que el 70 y el 80 se calculaban de otra manera o simplemente no se calculaban. Y aparte de eso, el inicio, si ustedes hacían este ejercicio de generar el set, no lo voy a tirar porque, bueno, sí lo tiro porque en realidad se demora 15, un poquitito más de 15, crea el dataset, no se demora nada, o sea, era hacerlo y rápido, y ustedes si le hacen un cut simplemente al resultado del set, ¿ya? Entonces lo que le parecía aquí era 1.000.000 de datos formateados, perdón, 1.000.000 de datos ya formateados en forma secuencial con un final en 0 y siempre con el mismo inicio. O sea, más fácil que eso, imposible. Pero era 1.000.000 de datos, por lo tanto, que lo que sucede intimida. Ya nunca se intimiden por el volumen de datos, porque lo que hace el trabajo es una máquina que está diseñada para hacerlo. ¿Ok? Voy a cancelar aquí. ¿Ok? Una vez que ya tengo este set de datos, lo que voy haciendo es ir construyendo. Pero tenía simplemente que pensar en este hint. Si no está la I y empieza desde la A, significa que de la A mayúscula considera todos los caracteres mayúsculas y minúsculas. No considera símbolos, en ninguna parte considera símbolos. No veo ninguno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de otra manera él le hubiesen enviado a usted una muestra. Yo le hubiese enviado una muestra con símbolos. ¿Ok? Y bastaba simplemente con ver, buscar al momento de construir esta lógica, bastaba simplemente con empezar a jugar con esto. Significaba que si para atrás era el 49 y el 49 valía P, entonces significa que el 48 vale ¿cuánto? ¿Cuánto vale el 48? O, ¿cierto? Mayúscula. Y cuando se me empiezan a agotar, yo sigo hacia atrás, hasta llegar a la A mayúscula y después parto con las minúsculas. Y sigo hacia atrás con las minúsculas menos la I, porque dice que es un carácter reservado, y voy hacia atrás y llego hasta la A. Y oh casualidad, me daba el 10. Entonces era simplemente aplicar, no había que hacer ni una de estas cosas, no era necesario, porque no estaba considerado cifrar, no era necesario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros pensamos de que la complejidad en cifrar tiene que ver con mezclar otro tipo de cifrados. Aquí te están pidiendo, lo que se está pidiendo aquí es desarrollar algo similar a AES, similar a DES, en esas dos condiciones, nada más. Por lo tanto, esto se solucionaba con un código muy, pero muy simple de sustitución. Y para eso nosotros podíamos utilizar, básicamente podíamos utilizar, voy a abrir otro, ¿ya? Deme aquí.
¿ya? Y vamos a utilizar una construcción, déjenme ver si acaso los tengo aquí mismo, o los saco, aquí está. Entonces yo en forma arbitraria creo un algoritmo. Si ustedes se dan cuenta que yo tengo algunas cosas que son un poquitito más, un poco más, más complejas en realidad, pero no tanto, ¿ya? Aquí voy a hacer un pequeño cambio, porque esto es de mi código anterior. ¿Ya? Entonces, miren, era simplemente cambiar las variables, ¿cierto? Yo aquí genero una variable almacenada en memoria para facilitar el rato, o sea, para facilitar el proceso. Entonces yo aquí tomo el set de datos, ¿cierto? Le hago un cat, y en ese cat, ¿qué es lo que voy haciendo? Voy generando un algoritmo de sustitución. Entonces, esto que está acá, no lo tomen en cuenta porque en realidad no importa. El original de mi primera POC, este es el algoritmo de mi primera POC. Usted puede hacer una POC con cualquier tipo de algoritmo. Este es un script de sustitución para simular el cifrado, para posteriormente, una vez que se pule el modelo, se llega a un código y se ve con qué tipo de lenguaje de programación se realiza de acuerdo a la tecnología y de acuerdo al sistema donde se va a montar. Aquí era una POC y simplemente yo, de hecho el sistema me arroja una codificación mucho más robusta y viene con varias otras cosas que vienen dentro, por ejemplo, separación entre paréntesis, viene con coma, separado por coma y todo eso se filtra y a la larga, ¿qué es lo que hago? Sustitución. El 10 por la A, ¿cierto? La 11 por la B, 12 por la C, y aquí lo que no está, F, G, H, la I no está, J. ¿Se dan cuenta? Si ustedes seguían hacia atrás, que es hacer el go back del proceso, por eso le entregué yo esa línea, era ir hacia atrás. Me faltó colocarle el hint ahí, sí, yo lo reconozco, de ir hacia atrás con respecto a eso, a ese hint. Pero no era muy decidor, era simplemente hacer el análisis mental y ustedes podían ir dividiendo esa dificultad y podían construir algo muy similar con cualquier lenguaje de programación, cualquiera. Yo aquí lo estoy haciendo con este, ¿ya? Entonces, pues aquí voy a colocarle para que se almacene. De hecho, yo lo corté porque este tiene varias otras iteraciones, pero yo aquí lo voy a cortar. Esto que está arriba, el TR, no influye en nada. Este código se lo voy a dejar subido, porque esta es la base de un proyecto de investigación que estamos desarrollando en el CECID, donde varios alumnos ya están conformando o están pasando a ser parte del equipo voluntario, y aquí nosotros vamos a aplicar, dentro de este algoritmo, le vamos a aplicar con la componente de inteligencia artificial y le vamos a aplicar la componente de computación cuántica. Entonces, aquí nace algo potente porque ya está validado con una investigación en la cual tengo el honor de haber participado con doctores de la talla de la doctora Carla Tamarasco, que es una de las más prolíficas investigadoras de Chile, doctora, y con el doctor Gastón Márquez, también prolífico investigador chileno que nos ha representado en distintas partes del mundo, y otros profesionales de muy alto nivel, todos doctores. Yo era el único que participé en esta investigación inicial, logré hacer y desarrollar este algoritmo, darles la solución del problema, y yo todavía no me titulo de ingeniero. Entonces, y eso significa porque hay un cierto nivel de experiencia en el manejo, después de años de experiencia trabajando en cybersecurity. Entonces, este es un mundo muy lindo, muy bonito, porque uno aprende muchísimo, ¿ya? Sobre todo este pensamiento ya fuera de la caja. Esto es importante. ¿Ok? Entonces aquí le voy a colocar una diferenciación aquí para que se note que es otro archivo, ¿ya? Se dan cuenta que no existe ese archivo. Entonces, lo vamos a crear. Se va a demorar un poquito. Fíjense en la diferencia o el tiempo de proceso, ¿ya? Por el tamaño del paquete, que es 1.000.000 de datos, ¿ok? Entonces, ahí después uno aplica otra técnica, que es el algoritmo de SORT, ¿cierto?
o aplicar sorting, después utilizando, ¿cómo se llama?, lógica de cálculo, o perdón, de procesamiento cuántico, podría usando en que uno va a utilizar una compuerta lógica múltiple, por lo tanto, va a dividir y por cada una de los qubits de entrada va a tomar un grupo de procesamiento. Significa que el tiempo se va a reducir enormemente, prácticamente un par de millones de microsegundos, ¿ya? Entonces, ahí está, terminó. Una vez que tenemos este resultado, vamos a hacerle un CAT. Pero ese CAT es un CAT con numeración porque yo aquí lo estoy pidiendo. Digo que tiene que tener un número, ¿ya? Entonces, ¿cómo coloco el número aquí? ¿Saben ustedes? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Ah, tengo que, espérense un poquitito. Voy a setear mi teclado porque lo tengo en... Listo. Entonces voy a hacerle un CAT. Menos n, tomo el paquete, ¿cierto? Y le doy un número. Y pum. Ah, ¿con qué nombre creó? Sin el 0, perdón. Sin el 0. Ese es de hecho, este algoritmo yo lo desarrollé hace 2 años atrás. Y todavía tengo almacenado en memoria el uso de ese. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente eso. Uf. No está CPCI SD, CPCI, aquí hay un error, no está SD final. Listo. ¡Oh! Otro más. Por favor, que alguien me ayude. CAT-N, vamos a ver si acaso existe. ¿Sí o no? Vamos a ver si acaso lo creo. Debería lo creo en ese espacio de memoria. ¿O no? A ver, ahí está. Juncali R, ok, listo, ahí está el otro error. Avísenme, por favor, que a mí se me olvide, yo soy viejito ya, por favor, ayúdenme. Ahí está. ¡Oh! Tampoco está. Entonces, vamos a hacer un LS menos LH, vamos a aprovechar de ver al tiro los pesos, y este se llama, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Aquí está. Este quedó con 20 megas. Entonces ese algoritmo está mal. Ese es incorrecto porque toma otro valor. ¿Dónde quedó el archivo creado? De 20 megas. En un poquito. Este es el archivo que tendría que haber resultado. Entonces tengo un error de código, es que estoy usando el anterior. Déjenme copiarlo del resultado que almacené. ¿Dónde estás? Que no te veo. Acá está. Voy a ver de inmediato. Entonces, Notepad, y voy a buscar el algoritmo. Archivo, a abrir. Y lo tengo por acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde quedó este algoritmo? El Shell, Sniffer. ¿Dónde quedó? La compresión. ¿Dónde quedó? Moundehack. ¿Dónde quedó esto? Aquí lo tengo. Aquí está. Entonces aquí tengo prueba, ya que tengo con otra iteración. Entonces vamos a utilizar este. Vamos a utilizar ese, directo. Debería demorarse un poquito menos.
Entonces, era probar y ya que está. Entonces, tengo el set ya creado y voy a colocarle aquí 2. Ahí sí. Entonces, 2. Se va a demorar un poco eso mientras se ve, ya, el resultado entramos aquí. 31 megas el set, por eso varió. 31 megas, porque el set estaba con el anterior. Entonces, ahora va a tener otro valor que se genera con este. Algunas cositas de error y queda más directo, ¿ven? Parte desde el 10 y le más que metía ruido. Quedó solamente lo necesario para el reto. Yo aquí tenía otras variables, tenía otras cantidades. Si ustedes se dieron cuenta, el algoritmo era más largo y se demoró mucho más. Este se demoró mucho menos. ¿Ya? Ahora sí que voy a, ¿cómo se llama? Hacer ¿cómo se llama? Perdón. Voy a hacer un LH para ver el peso. Entonces, el nombre del archivo que quedó, el nombre del archivo es este, 2i, ir2i, ir2i. Quedó de 20 megas, quedó de 20 megas. Total, de 20 y el set tomó el mismo set o tomó el set anterior. Ah, es que tomó el set anterior. Tomó el set anterior. Soy un torpe. Soy un torpe. ¿Saben por qué? ¿De cuánto era el cifrado? ¿De cuánto era el largo? ¿De cuánto era el largo? Ahora sí. ¿De cuánto era el largo del crunch? De 15, ¿cierto? Y aquí tenemos un problema. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me sobra un 0. Por eso. Ahora sí. Y el set cambió. ¿Se dan cuenta? Menos de 1 mega. Y ahora sí. Entonces, el set, que era tremendamente grande, ahora queda más pequeño. Y el set debería quedar de... ¿Dónde está el set? ¿Dónde está el set? Aquí está el set. De 30. No, esto está guardando, estoy guardando mal en otra dirección. ¿Está donde mismo? ¿Dónde mismo? No puede ser que me esté guardando con 10 millones menos. ¿Cierto? Perdón, con 100 millones menos. Tengo un error aquí. No sé, algo no está funcionando bien aquí. Porque la salida es estándar.
La salida estándar y asimétrica siempre debería dar exactamente lo mismo. Tomo el set que pesa 1 mega y tampoco está correcto. Sí, pero lo que no ha Porque debe considerado ser es que estamos 16. en vivo. Y Murphy siempre anda por ahí. Aquí está, este es. dando vueltas. Aquí está correcto, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Ese es el que está correcto. $160.000 bytes. Ese es el que está correcto. Perdón, 1.600.000 bytes. Aquí está. ¿Ya? 1.6 megas. Ah, me equivoqué. Me faltó el punto. No 16, me faltó el punto. Me faltó el punto. Entonces, ahora sí que sí. Ahora sí que puedo ver el IR. ¿Ya? Y... ¿ya? Ahora sí. Y aquí tengo el set. Ahora sí que funciona bien. Era solamente que tenía un 0 de más en el muestreo. Un 0 de más. ¿Ya? Preparando el dataset. Entonces, lo que yo les iba a mandar a ustedes, aquel que ganase, si es que me mandaba un código coherente o medianamente coherente con esto, o algo similar que pudiese hacer el mismo trabajo, ¿cierto? Hubiese llegado a esta misma conclusión. De hecho, me hubiesen corregido, me hubiesen dicho, profesor, me dio 1.6 megas y le pago 1.200.000. ¿Me entiendes? Le damos un premio 10 veces más grande. Ahí está creando el set. Ya está por casi terminar. Porque recuerden que tiene que llegar a cierta... Tengo otro problema. ¿Por qué? Porque está creando el set con otro parámetro. Entonces, aquí hay un error. ¿Por qué? Porque pasé el millón. Perdón, pasé los 10 millones. No debería pasar los 10 millones. Entonces, lo que me está haciendo aquí es otro ruido en el aire. Es otro ruido. Y ese ruido debería estar por aquí. Aquí hay un dato que está borrado. Aquí hay un error de escritura. Un error de escritura. Aquí hay un error. Aquí hay un error de traspaso del código. Un error de... ¿Por qué hay un error de acá? Sí, aquí hay un errorcito. Ese error hace de que este parámetro, ¿ya? Este parámetro que hace la transformación, entregue más datos del que debería. ¿Ya? Aquí. Son 15. Son 15. Estos son 15. Sí o sí, porque si no acusa error. Y este tamaño está correcto. Finaliza en 1 millón de datos. Entonces, y el set MH txt. Entonces voy a reinicializar, voy a hacer algo. Voy a hacer una cosa que es una, ¿cómo se llama? Voy a hacer algo. Voy a eliminar ya el set. ¿Ya? Lo voy a eliminar. Y voy a crear nuevamente el set. Así para que quede clarísimo de que esto funciona. ¿Ya? Funciona sí o sí. Hay errores, pero funciona.
Y eso es propio del desarrollo. Así que a uno, si a uno le pasa, no tiene que caerse ni una cana porque uno comete algún error o porque falla. Eso es parte del desarrollo. Uno siempre aprende de los errores, no aprende de los aciertos. Nunca aprende de los aciertos. Si te resulta bien, no aprendes cómo solucionar después los problemas. ¿Ya? Así que estaríamos listos con eso. Creamos el nuevo set. Vamos a hacerle un cut al set. Ahí está. Entonces, aquí al final debería llegar, ahí está, 999. ¿Por qué? Porque considera el 0000. Está bien. Si el set está bien, significa que el algoritmo ya debería hacer el trabajo. Toma el set de aquí, luego hace cat, hace toda la conversión y lo guarda en la variable. Y lo vamos a guardar en la variable infinito, porque ya esta es quinta vez que estamos probando el mismo. Me disculpo por ello, ¿eh? Pero vale la pena. Vale la pena tener la certeza. Y ahí no se demoró nada, porque cada vez se demora menos, mientras menos errores. Entonces ahora sí que hago un cat, ya, menos n, y al número 4. Y aquí debería salir, que soy imbécil. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí? Disculpen, no estoy leyendo. Yo sé que ustedes me están diciendo ya, pues, profe. Pero esta. Tenía un guión de más. ¿Ya? Y ahí, voilà. Sustitución. Si ustedes llegaban a una solución similar a esta, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, vámonos al final. Vámonos al final. Vamos a colocar esta aquí. Y este dataset al lado. Si ustedes llegaban a esta solución, yo se las consideraba válidas, porque esto que está aquí depende, de cómo toma el dato, de qué es lo que va a contabilizar primero, y cómo va a ordenar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí se cumple. ¿Ya? Se cumple el requisito para... ¿Dónde está? ¿Dónde está, Romy? ¿Tienes el reto ahí, Romy? Ahí. Y listo. Disculpe, que se me perdió la ¿cómo se llama? La pantalla. La pantalla. Estaba preparando los ganadores y sí, muy bien. Yo te estoy dando tiempo para los ganadores, ¿viste? Sí, te estoy dando tiempo para los ganadores. Ya, mira, yo voy aquí a mostrar entonces. Lo que pasa es que se tiene que me mostraras nuevamente el reto que está subido. ¿Por qué? Porque aparecen los hits, aunque yo podría mostrarlo acá desde la misma pantalla. Voy a verlo aquí. Ya lo tengo. Listo. Aquí lo tengo. Entonces, se cumple. Se cumple. Se cumple por la forma. Se cumple por la forma. A ver, creo que aquí yo creo que está el error. Llega un error imbécil. Un error imbécil. Se cumple por la forma. Pero miren el crunch. Miren el crunch. Aquí está. Miren el crunch. 19521. ¿Cierto? Y en el reto que dice 19521, está bien. Y todos los ceros, está bien. Igual.
Ya sé lo que pasó aquí. Pasó esto. Miren. Esto también, aquí se aprende, ¿eh? Miren. Esto es lo que pasó. ¿Por qué era diferente? Porque el dataset está mal preparado. Eso es todo. Ya ahí da el mismo valor y ahora debería dar perfectamente bien con el mismo tipo. Si ustedes se dan cuenta, en esta resolución nos demoramos poco. Yo sé, es engorroso tener que construir hacia atrás, hacer la lógica. Ustedes lo podrían haber hecho con contadores, lo podrían haber hecho con ciclos, lo podrían haber hecho de distintas maneras, pero no tendría para qué haber mezclado el mismo algoritmo que no funcionó en realidad, ¿ya? Porque cuando tú utilizas un protocolo, tú no lo puedes desarmar. En cambio, cuando tú creas tu propio protocolo, aunque se recomienda, de hecho Romy probó este algoritmo y lo tiró, yo creo que muchos lo hicieron, ¿ah? Agarraron el reto y lo tiraron a ChatGPT, a ver si acaso ChatGPT le da alguna luz. ¿Y qué les dijo? Se recomienda no utilizar cifrados propios, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es débil. Obviamente, esto es una POC, pero después se le da la fortaleza en la forma que yo manejo las llaves y en la manera que trabajo en el agrupamiento, en cómo hago el formateo, ¿cierto? Después cómo le doy yo, respetando la naturaleza de las características naturales, respetando características de diseño y características éticas. ¿Ok? Eso es lo que se buscaba. Entonces ahora sí que sí, ahora sí que sí. Y vamos al quinto. No era totalmente fácil. Tiene su complejidad. Ahora, ya termina. Ahí termina. Entonces, transformamos eso. Y ahora nos vamos al siguiente. Ya, y este es el número 5. ¿Era el 5 o el 6? Lo creo igual. Entonces, debo tener algún otro problema que debe ser de esta línea. Pero se hubiese respetado igual, porque hubiese dado la misma lógica. Era solamente que me enviaran esto y se respetaba igual. ¿Ok? Bien. Podemos estar toda la noche. Romy, ¿estás lista, no? Sí. Se veía complejo, ¿no? Romy, ¿qué crees tú? Se veía muy complejo, ¿no? Sí. ¿Qué dicen? ¿Hay algún comentario? Yo no veo ningún comentario, no puedo ver ninguno. JQ nos dice